Presentamos para su acotación dos piezas, una pieza macho, que sería esta de aquí, que tiene este elemento superior, y luego aquí una forma tronco cónica. Y luego una pieza hembra, que sería esta de aquí, en la cual este macho entraría y sería un taladro, una pieza con un elemento, digamos, taladrado aquí interiormente para que esto se aloje en su interior. En la primera pieza, este sería el alzado y esta sería la planta. Entonces, aquí se han puesto una serie de indicaciones, el diámetro 30 de la parte inferior del cono, el diámetro 40 de la parte superior, estos 16 milímetros que corresponden a esta altura de este elemento, la altura total y la longitud del tronco de cono. Aquí, como se puede ver, se ha indicado, está tachado aquí la conicidad, que se pone sobre el eje y es 2.4. El concepto de conicidad se calcula restando al radio superior, al diámetro superior, le restamos el diámetro inferior del tronco de cono y lo dividimos por la altura del tronco de cono. O sea, la diferencia 40 menos 30 dividido entre 40, estos 40 es la altura del tronco de cono, estos 40 es el diámetro superior máximo, estos 30 es el diámetro inferior mínimo, y estos otros 40 que vienen aquí, que es el denominador, son la altura del cilindro. 40 menos 30, 10 dividido entre 40. Esto se pone siempre de la forma 1 es a x. Entonces, para que en esta fracción haya un 1 en el numerador o en el denominador, pues dividimos ambos elementos por 10, 10 entre 10 a 1 y 40 entre 10 a 4. Por tanto, la conicidad sería 1/4. El símbolo de conicidad es este que tenemos aquí, y se indica sobre la superficie y ponemos 1, 2.4. Ese dato de la conicidad es interesante porque cuando esta pieza se aloja en esta, la conicidad de ambas superficies tiene que ser la misma para que ese alojamiento sea, digamos, con contacto completo. Y entonces la conicidad se utiliza para, primero, esto que acabo de decir, y segundo, para ahorrarnos una cota. Por ejemplo, si damos la medida del diámetro menor y la de la altura del tronco de cono, nos ahorramos este diámetro y entonces no daríamos el valor del diámetro este. Entonces esta conicidad sustituye, por ejemplo, a este diámetro. Esta cota entonces la eliminaríamos. Podríamos también haber eliminado el diámetro inferior, dar la altura y poner el superior. Entonces, digamos que de esta expresión se deduce con esos tres datos y con el dato de la conicidad, se deduce el dato que falta. En este caso, bueno, pues se ha hecho esto. Podríamos haber evitado el dar la altura, puesto que se han dado los dos diámetros. Por tanto, eliminaríamos esta cota de 40, que es la altura del tronco de cono, y dando el diámetro menor y el diámetro mayor y la conicidad, de ahí se deduciría este valor. Ya hemos dicho las distintas posibilidades que tenemos. Luego hemos dado aquí en la planta esta anchura, que corresponde a esta separación entre estas dos líneas paralelas. Es una pena tener que hacer la planta para este simple dato. Pero bueno, en este caso pues ha sido necesario. En esta otra figura, que sería el alojamiento de este elemento superior, en esta otra figura aquí tenemos el alzado. Como se puede ver, un detalle, aquí se ha hecho un corte al cuarto porque la pieza no es maciza. Esta no se ha cortado porque la pieza es maciza. Ya se sabe que cuando una pieza es maciza no se corta, no se somete a corte. Y aquí lo mismo, hemos quitado esta indicación, que es la indicación en la nomenclatura antigua de la normativa del año 94, y ahora en la actualidad se indica este símbolo, y lógicamente este valor y este tienen que ser el mismo. Y entonces damos el valor del diámetro de 40, aquí falta el signo de diámetro y aquí falta el signo de diámetro, y el diámetro inferior y la altura. Si damos la conicidad, tendríamos que quitar o bien este, o bien este, o bien la altura. Quitaríamos, igual que hemos hecho en el caso anterior, pues digamos una de las cotas. Por ejemplo, vamos a quitar esta altura de 60, igual que hemos hecho en el otro caso. Y de esta manera quedaría, digamos, hecha la acotación. Como se puede ver en la planta, podemos haberla evitado, puesto que si ponemos aquí el signo de diámetro y aquí también, quedaría la pieza totalmente acotada y no necesitaríamos acotar los diámetros en la planta. Aquí tenemos el símbolo de diámetro, el símbolo de diámetro y el símbolo de diámetro. Y de esa manera ya digo que nos podemos ahorrar la planta y no sería necesaria la representación para esta pieza de ese elemento de planta. Presentamos aquí este otro elemento, como se puede ver, esta es la pieza en perspectiva, con un elemento llamado cola de Milano, que es esta forma que tenemos aquí, esta cola de Milano macho, esta sería la cola de Milano hembra, y aquí tendríamos este elemento
pues de arrastre. Suponemos que esta pieza, pues habrá una pieza aquí abajo que encaje con esta forma en una zona, aquí habrá otra que encaje en esta otra zona. Las acotaciones para las colas de Milano son siempre las mismas. Dar el ángulo este, tanto en la parte externa como en la interna, dar la medida menor y luego dar la altura. Con esos 3 elementos quedaría acotada la cola de Milano. Damos estos 9 milímetros, que es la altura esta de aquí. Esta ya le hemos dado, esta es la altura total y esta es la altura del puente este correspondiente a esta cola de Milano. Damos en planta las 2 dimensiones de largo y ancho y luego damos este ángulo, en este caso de 50 grados, puesto que estas 2 líneas van concurriendo al centro, damos ese ángulo y aquí damos esta anchura, que en este caso son 2 líneas paralelas, o sea, la diferencia entre un lateral y otro, este lateral que corresponde a este, como se puede ver, tiene estas líneas son convergentes, si la prolongamos pasará por el centro y está igual, por eso estas vienen así, y hemos dado este ángulo de 50 grados, y en este caso estas 2 son paralelas, que serían estas de aquí, y damos la anchura correspondiente. Damos el diámetro correspondiente a este interior, el diámetro está de aquí, o sea, el diámetro de la exterior y el diámetro de la interior. Observamos que esta es la misma curva, puesto que obsérvese que sale de aquí la línea de esta parte, de esta prolongación, y aquí sale en esta prolongación. Por tanto, estos 28 de diámetro corresponde a la circunferencia que contiene a este arco y a este arco, que sería este de aquí y este de aquí de la planta. Y esta sería la acotación de esta pieza, que es muy característica. Insisto, el elemento cola de Milano macho, es decir, que sobresale. Se da la dimensión menor, el ángulo y la altura. Y con eso está definida esta dimensión mayor. Y en este otro lo mismo. En la dimensión menor, el ángulo y la altura de 9 milímetros. Evidentemente hemos dado estos 42, que es la altura de este plano respecto a la referencia, y luego esta alturita de 6, que sería de este elemento que tenemos aquí.